Estamos estudiando la verdad fundamental y hemos llegado a la lección 29 y nuestro tema de hoy será la divinidad. Divinidad. Este es un tema muy importante en la Biblia. Es un tema muy complejo, pero muy importante para que nosotros lo estudiemos. Y nuestro versículo clave será en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29. Pablo dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Hablemos sobre la divinidad. Verás, el mismo núcleo de el pacto que Dios hizo con Israel se encuentra en estas mismas palabras de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa fue la gran revelación que Dios le dio a Israel. Ahora, es bastante obvio cuando volteamos a ver al espacio, al universo, a la naturaleza, que hay alguna mente maestra detrás de todo. Y va mucho más allá de todo lo que nosotros podríamos llegar a comprender. Esto no ocurrió por accidente. O algo, no. No me interesa quién te lo diga. Eso ni siquiera tiene sentido. Ahora quiero darte algunos puntos al respecto. Punto número 1. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto está en el Salmo 19, versículos 1 al 4. Y una vez más en Romanos capítulo 2, verso 14. Todo lo que nos rodea es un milagro. Es simplemente obvio, la obra de las manos de nuestro Dios. Y estas palabras, obras de sus manos, literalmente significa precisión microscópica. Todos estos detalles de la creación de Dios. Segundo punto. La Biblia por sí misma es prueba de Dios. Salmo 19, versículos 6 al 9 y otra vez en Romanos capítulo 3, versículo 2. Existen tantas pruebas y una de las mejores que están en la Biblia es la profecía, como el libro de Daniel, en el que profetizó cosas cientos de años o miles de años en el futuro y dando información precisa. Tercer punto, la moralidad del hombre. ¿De dónde proviene la moralidad? La moralidad del hombre prueba que existe un Dios que nos creó, Salmo 19, versículos 12 al 14. Y otra vez en Romanos capítulo 2, verso 15. Luego, la vida biológica prueba que hay un Dios. Génesis capítulo 1, versículo 21 y también el 25. Y todas estas cosas hablan de la divinidad. Y por último, la profecía demuestra que hay un Dios. Esto está en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Y la máxima revelación, la mayor revelación de todas, es Cristo Jesús. Jesucristo es nuestra mayor prueba de que existe un Dios cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y tenemos muchas referencias bíblicas. 2 de Corintios 4:6, 1 de Juan capítulo 1 versículos 1 al 2, 2 de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18. Y es solo el necio, dice el necio en su corazón, no hay ningún Dios. Ahora lo que quiero hacer es compaginar todo esto en una declaración. No existe en este planeta, no existe tal cosa como un ateo inteligente y honesto. Y puedo demostrarlo con este simple diagrama. Por ejemplo, si tomamos todo el conocimiento del universo, ponemos todo ese conocimiento y no hay manera en que podamos contener esto. Pero solamente para poder ilustrar esta cuestión, imagina que todo el conocimiento del universo se encuentra en un gran contenedor y luego ponemos nuestro conocimiento personal. Lo poquito que podemos llegar a conocer en comparación del enorme resto que no conocemos. Esta es la pregunta. ¿Será posible que Dios exista fuera de lo que tú ya conoces? Claro que es posible, y no solamente es posible, sino que es altamente probable, cuando miramos toda la evidencia que está a nuestro alrededor. Entonces no existe tal cosa como un ateo inteligente y honesto. Otra declaración, la persona que se dice ser agnóstica, es decir, yo no sé si existe un Dios o no, ¿y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, con el ateo, él mismo se pone en la posición de Dios, y el agnóstico, lo que ocurre con él es que voluntariamente ignora a su Dios. Y luego dicen, lo desconocido es mi Dios. Yo no sé si existe un Dios. Entonces no existe ninguna otra comparación. El conocimiento de la creación que la Biblia revela sobre Dios.
Permítanme hacer algunas preguntas y ver si podemos resolverlas con la precisión de la Escritura. ¿Cómo es nuestro Dios? Necesitamos aprender a escuchar el propio testimonio de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice sobre sí mismo? Hay varios de ellos y quiero darles algunos. Número 1, Dios es amor. Número 2, Dios es paciente y les estoy dando versículos de la Escritura para ilustrarlo. Por favor, tome el tiempo para leerlos. Estudiamos la Biblia, no la verdad fundamental, y busque estos versículos. Por limitaciones del tiempo no podemos leer todos estos pasajes, pero usted debe hacerlo en su estudio personal. Número 3, Dios es fiel. Número 4, Dios es bueno. Número 5, Dios es misericordioso. Todas estas cosas son atributos que Dios mismo dice tener. Esto es lo que Él testifica sobre sí mismo. Número 6, Dios es bueno. Número 7, Dios es verdad. Número 8, Dios es justo. Número 9, Dios es santo. Y número 10, Dios es sabio. Y todos estos son atributos que describen la naturaleza de Dios y quién es Él. Ahora vamos a señalar algo más que revela la naturaleza de Dios. Veamos las obras de sus manos. Nos rodea por todos lados. Se acredita a Albert Einstein de decir esta frase. Él decía, solo existen dos tipos de personas en el mundo. Tenemos a los que no ven milagros en ningún lado y a los que ven milagros en todos lados. Yo veo milagros en todos lados. Es asombroso. Como mencionamos con antelación, Salmo 19, versículos 1 al 6, nos habla sobre que los cielos declaran la gloria de Dios. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Nos habla. Entonces la propia creación habla de un creador. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. No puede existir una creación sin un creador. Recuerdo una vez que estaba hablando con un muchacho y él me decía que era un ateo y me decía, tú no puedes probar que Adán y Eva existieron. Y yo le dije, sí, es cierto, ni siquiera voy a intentar demostrar eso. Pero tú no puedes demostrar que ellos no existieron. Pero si quieres llevar el peso de esta discusión, el peso está de mi lado porque estamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Tuvimos que comenzar en algún lado. Entonces, no me puedes decir que surgimos de la nada, porque la nada que produce nada es nada. Todo tuvo que comenzar con un creador. Y yo creo que fue Dios, el que estuvo en el principio. Necesitamos aprender una lección para la humanidad. Analicemos a la humanidad un momento. Número 1. La humanidad fue forjada a la semejanza de Dios. Génesis 1:26. Hay algo que es totalmente único respecto de la humanidad y diferente a todo el resto de la creación. Fuimos creados a semejanza de Dios. Por ejemplo, nuestra conciencia nos habla acerca de Dios. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Te aseguro que nunca vamos a ver a un perro sentirse culpable por dejar sus gracias en el patio del vecino. No, él va con singular alegría y hace sus cosas. Y nunca en la vida veremos a una vaca mostrar remordimiento porque se le olvidó orar. Es nuestra conciencia, este testigo interno que tenemos dentro de nosotros y que testifica la existencia de Dios. Aquí otra pregunta. ¿Cuáles son los atributos de Dios? De nuevo, tenemos muchos de ellos y quiero darles solo algunos. Número 1, Dios existe por sí mismo. Esto lo tomamos de Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Número 2, Dios es autosuficiente. Y esto lo tomamos del Salmo 50, versos 10 al 12. Número 3, Dios es eterno. Esto lo vemos en Deuteronomio 33, 27 y también Salmo 102, versos 11 y 12. Número 4, Dios es infinito. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 27. Número 5, Dios es omnipresente. Está en todas partes. Esto está en el Salmo 129, versículos 7 al 12. Número 6. Dios es omnipotente. No existen límites para su poder. Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Número 7. Dios es omnisciente. Es decir, Él lo sabe todo. Salmo 147, verso 5. Isaías 40, versículos 13 y 14. Y número 8. Dios es inmutable.
Malaquías 3:6, Hebreos 6:18. Y por último, Dios es soberano. Salmo 135:6. Isaías 46, versos 9 al 11. Otra vez, te pido que tomes el tiempo para buscar y leer estos versículos, que nos hablan sobre los atributos de Dios. Ahora formulemos otra pregunta, y es esta: ¿cuál es el número de la divinidad? Es una buena pregunta porque hay mucha confusión al respecto de este tema. La Escritura es bastante clara al respecto. Solo existe un Dios. No tres dioses, no. Algunas personas creen que son tres dioses. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Son tres personas, pero son uno. Tres en uno, y la Escritura es clara al respecto. Un solo Dios es la gran verdad que Israel trajo al mundo. Esa fue la gran revelación que ellos nos trajeron a nosotros, que Dios es uno. Quiero mostrarles esto de Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Y luego habla sobre sí mismo. Yo soy el Señor, y no hay otro. Y esto es lo que Dios dice sobre sí mismo. Ahora, esta doctrina también se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña este mismo principio. Sin embargo, cuando estudias esto, un estudio profundo revela que estamos hablando de una unidad compuesta de singularidad. Y esta es una gran verdad en nuestras Biblias. De hecho, hay un diagrama en sus libros de la verdad fundamental y habla de cómo todo en la naturaleza testifica de esto. Todo, que hay tres en uno. La unidad compuesta de la singularidad. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre es tres en uno, espíritu, alma y cuerpo. Esta palabra hebrea que les voy a mostrar lo describe bastante bien. Yakhed. Y me disculpo si no lo estoy pronunciando como debe ser, estoy haciendo lo mejor que puedo como un estudiante de la Biblia. Habla sobre un absoluto, por ejemplo, el numeral 1, solo 1. Esta palabra nunca es utilizada para describir a Dios. No, existe otra palabra hebrea que es usada. Es la palabra ekad, que significa una unidad compuesta de singularidad, como una nación o un pueblo. Recuerdo una ocasión en que estaba hablando con un ministro y él me estaba haciendo preguntas al respecto y me decía, ¿tú dices creer en un Dios? Y le dije, absolutamente, solo un Dios. Y me dice, pero tú dices creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dije, sí, así es. Y luego me preguntó, ¿y cuál de ellos tres es Dios? Y le dije, bueno, me hiciste la pregunta, quiero responder, haciéndote otra pregunta, y si respondes a mi pregunta, yo contestaré la tuya. La Biblia dice que cuando un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y ambos llegan a formar una sola carne. Ahora tú me dirás, mi esposa Evelyn y yo hemos estado casados por unos 50 años. Ahora dime, ¿ella es esa carne o yo soy esa carne? Y la respuesta es obvia. Ambos somos uno. Esta es una unidad compuesta. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. El Nuevo Testamento continúa mostrando esta unidad compuesta, de tres en uno. Quiero mostrarles. Mateo capítulo 3. Está hablando sobre el bautismo de Cristo Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio, es decir, Juan, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Notemos, tres en uno, la voz del Padre,
el bautismo del Hijo de Jesús y al Espíritu Santo descendiendo como paloma. Otro versículo de la Escritura en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 13 y 14. Es la gran bendición que los pastores usan para bendecir a su gente en todos lados. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión, el compañerismo del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Y por supuesto está hablando del amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Veamos otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y esto es lo que llamamos la unidad compuesta de Dios. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los nombres de Dios? A lo largo del Antiguo Testamento, Dios siguió revelándose una y otra vez, mediante un nuevo nombre. Y en el Antiguo Testamento usó muchos nombres, y rápidamente quiero que veamos algunos. Número 1, Elohim, este es el plural de El, significa el poderoso. Número 2, Jehová Elohim, significa el creador que guarda el pacto. Número 3, El Elión, que significa el Dios Altísimo. Número 4, Adonai, que por supuesto es el plural de Adón y significa el amo soberano. Y luego El Shaddai. El Shaddai es el plural de Shad y significa el Dios suficiente. Ahora, estos no son diferentes dioses, sino que son atributos del mismo Dios. Entonces Dios continúa revelándose a lo largo del Antiguo Testamento, al conectar diferentes nombres a su nombre sagrado que es Jehová. Y también encontraremos varios de ellos. Número 1, Jehová Jireh, y este nombre significa el Señor proveerá. Y número 2, Jehová Rafa, que es el Señor nuestro sanador. Número 3, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Y les estoy dando la referencia escritural para cada uno de estos nombres, cuando Dios se revela y le dice a su pueblo, los israelitas, este es quien soy. Yo soy el Dios de la victoria, soy el Dios de la provisión. Yo soy el Dios que sana. Estos son atributos maravillosos de Dios. Y les mostraré algunos más. Número 4. Jehová Makadesh, que significa el Señor que nos santifica. Número 5. Jehová Sabaoth, que significa el Señor de las huestes o el Señor de los ejércitos. Número 6. Jehová Shalom, que es el Señor es nuestra paz. ¿Qué nombres tan más hermosos que Dios ha dado para revelarnos cómo es Él en realidad? ¿Cuál es su personalidad? ¿Quién es Él? Él nos ha dado estos nombres no porque se trate de un Dios diferente, no, se trata del mismo Dios, como las caras de un diamante. Y ahora veremos otra cara de este diamante brillante. Y esta cara muestra todos estos maravillosos atributos sobre su naturaleza, su carácter. Y esto me anima bastante porque esto me dice que Dios verdaderamente quiere que le conozcamos de manera personal. Él quiere que sepamos quién es Él y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Sigamos viendo algunos de los nombres de Jehová y hay muchos de ellos y el siguiente puede formar un sermón completo. Y es Jehová Roi, que significa el Señor es mi pastor. Oh, este salmo tan hermoso, el Salmo 23, en el que David tiene la revelación de que así como él cuidaba de sus ovejas, de esta misma manera el Señor cuida de mí. El Señor es mi pastor. Número 8. Jehová Sidkenu. Ah, este me gusta. Quiere decir, el Señor es nuestra justicia. Vaya, ¿cuántas personas intentan usar la religión para llegar a ser buenas personas? Si pudieras llegar a ser bueno por ti mismo, no necesitarías de Dios, amigo. No, el Señor es nuestra justicia. Cristo Jesús ha traído justicia para ti y para mí. Número 9. Jehová Shama. Este significa el Señor está aquí o el Señor está presente. Estas son las cosas que Dios nos ha prometido a ti y a mí. Esto no es solo revelación del Antiguo Testamento que Dios dio a los israelitas. No,
Él ha traído esta revelación a todo el mundo para que sepamos que Dios está aquí. Él está aquí para nosotros. Él no es ningún patrón que está ausente y creó la tierra y después se fue a algún otro lado a hacer lo que Él quisiera hacer. No. Dios está aquí. Él está activo. Él está hablando. Y si tan solo nosotros le escucháramos, entonces todos estos nombres que Dios nos ha dado muestran los atributos de Dios y cómo es que Él quiere revelarse en nuestras vidas para que le conozcamos personalmente y que Él puede hacer cosas maravillosas para nosotros. Muchas personas viven tan lejos de los privilegios que Dios quiere para ellos. Dios les creó no como un accidente, no como un pensamiento tardío, no. Todo en el universo ha sido creado contigo y conmigo en su mente. Dios estaba pensando en nosotros. Él nos amó y Él quería expresar este amor y nosotros somos su máxima creación. Ahora somos los redimidos, los justificados de Dios en Cristo. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Dios continúa con esta revelación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento existe solo un nuevo nombre que se nos ha revelado para Dios. Solo uno. En el Antiguo Testamento, como ya mencionamos, existen muchísimos, y que Dios se revela a sí mismo en todas estas facetas diferentes de su carácter, de quién es Él. Pero en el Nuevo Testamento, Él nos da un nombre, y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nació, se le nombró Jesús. Y la palabra Jesús, por supuesto, es la forma griega, y la palabra hebrea sería Yeshua o Yeshua, y simplemente significa el Señor salva o la salvación es de Dios, la salvación es del Señor, Jehová. Así fue como lo llamaron. Jesús fue nombrado por Gabriel cuando se le apareció a María y posteriormente se le aparece a su esposo José. Y cuando Él se revela ante ellos, les dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego en su bautismo se le da un segundo nombre. En el momento de su bautizo, cuando Juan el Bautista le bautizó, en el río Jordán, cuando lo sacó del agua, el Espíritu del Señor descendió sobre él y le llamó Jesús Cristo, el ungido. Y una vez más, con esta palabra Cristo estamos tratando con una palabra de origen griego, porque en el hebreo sería la palabra Meshiach o Mesías, que significa el ungido, aquel que está ungido de Dios. Entonces llegó a ser Jesús Cristo. Sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos en su resurrección, fue llamado Señor. La primera vez que leemos esto en la Escritura, y es un verso hermoso, en Hechos capítulo 2, Hechos 2 versos 34 al 36. Y ahí podemos leer que dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta es la primera vez que ambas palabras aparecen juntas después de su resurrección. Porque después de resucitar y mientras asciende a lo alto, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta es la gran revelación en el Nuevo Testamento. Y este nombre, Señor Jesucristo, no está en el Antiguo Testamento y no se encuentra una sola vez en los Evangelios. Claro, hay personas que llamaron a Jesús Señor, pero Él nunca fue llamado nuestro Señor Jesucristo. Hasta este versículo que les acabo de mostrar, Hechos capítulo 2. Esa es la primera vez. ¿Por qué? Porque ahora Dios le ha levantado de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo, el ungido de Dios. Y esta revelación es tan maravillosa por una razón. Porque en 59 ocasiones, a lo largo del resto del Nuevo Testamento, se lee ese nombre una y otra vez. Nuestro Señor, Cristo, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es? Es la máxima revelación de Dios. Es la máxima revelación que Dios tiene para nosotros. Que en Cristo Jesús encontramos
todo lo que podríamos necesitar para nuestra salvación, no solamente ahora, sino eternamente. Él está ahí para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Me encanta este versículo de Colosenses 2:9, donde habla sobre Jesús y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Oh, qué verdad tan hermosa! Dios deseando revelarse a nosotros. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, para revelarnos su naturaleza, para que tú y yo pudiéramos conocerle personalmente, y que Él puede transformar nuestras vidas. De hecho, eso es lo que hace. De esto se trata el cristianismo. Jesús nos está moldeando a su imagen, haciéndonos como Cristo. ¡Qué verdad tan más hermosa la que hemos descubierto! Que nuestro Señor, Cristo Jesús, sea el máximo cumplimiento de todas las promesas que Dios nos haya hecho. Todas las promesas de la Biblia, cada promesa que Dios ha hecho, el cumplimiento de todo ello se suma en nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación de Dios. Y por eso todo aquel que cree en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Dios tiene un maravilloso futuro que ha preparado para ti. Y ese futuro lo encontrarás en tu relación con Cristo. Por lo tanto, hoy te animo a que le conozcas personalmente, íntimamente. Hazle el Señor sobre todas las áreas de tu vida. Nunca te arrepentirás, amigo. Nunca te arrepentirás. Haz de Jesús el Señor de tu vida y vivirás tu vida a su máximo potencial. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano, mientras aprendes de este maravilloso, grandioso Dios, cuya máxima revelación a toda la humanidad es nuestro Señor Jesucristo.